Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Nos da buenas noches, Cintia. Buenas noches, psicólogo Antonio. Padre, buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar. Igualmente, te saludo y saludo también a todos allí en casa. Nos da mucho gusto nuevamente encontrarnos con ustedes en este martes, en este caminar de la Cuaresma en el cual pues seguimos avanzando. Tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de voltear nuestra mirada hacia la misericordia de nuestro buen Dios. Y pues el Señor nos concede un programa más para estar aquí reflexionando, alimentándonos en el Espíritu, un programa más de nuestro programa, haga la redundancia, diálogos entre psicología y fe. Y agradecemos mucho pues al psicólogo que durante todas estas ediciones, hoy estamos en la edición 38, ¿verdad? Qué rápido ha pasado 38 semanas. Qué rápido, ¿verdad? Entonces pues agradecemos al psicólogo que nos ha enriquecido este tiempo de reflexión, este programa con su profesión, con su experiencia, ¿verdad? Y pues también le pedimos al Señor que bendiga al psicólogo Antonio y a su familia. Muchas gracias. Y te agradecemos, psicólogo. Pues si gustan vamos a hacer una sencilla oración para arrancar nuestro programa. Así sentados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos encomendamos al Señor, agradeciéndole todas las bendiciones que nos da en nuestra vida, agradeciéndole su presencia, agradeciéndole que nos da salud, que nos da paz, nos da tranquilidad en nuestras vidas. Y le pedimos que nos siga acompañando. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando en cada paso que damos. Bendícenos siempre. Vamos a hacer la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues continuamos con nuestro programa. Arrancamos con el programa del día de hoy. El muy querido Antonio, psicólogo, nos va a conducir el programa que hoy se ha preparado. Muy bien, psicólogo. Pues. Así es. Gracias, Padre. Pues recuerden que esta sección, bueno, es especial, esta segunda temporada, decirlo así, estamos hablando de las emociones. Dijimos que en la primera temporada hablamos acerca del pensamiento, de aprender a pensar de manera racional, es decir, de manera adaptativa y de manera amigable con nosotros mismos y con los demás. Y empezamos ya el segundo paso, que es entrar al mundo de las emociones. Y de manera muy particular, muy a propósito, por el tiempo fuerte que estamos viviendo en nuestra iglesia, estamos platicando de las emociones que surgen en el tiempo de la Cuaresma. La semana pasada hablamos de la complejidad de las emociones. Dijimos que las emociones son reacciones inmediatas, cuando recibimos o percibimos algo a través de nuestros sentidos, estímulos externos, o cuando recordamos algo que tenemos guardado en nuestra memoria, estímulo interno, inmediatamente el cerebro produce reacciones, ¿no? Que es lo que llamamos emociones, ¿no? Produce emociones. Y dijimos que las emociones, tienen tres tipos de reacciones, que son las reacciones conductuales, las reacciones comportamentales, las reacciones que son sensoriales de nuestros sentidos, o autonómicas, que es el sistema nervioso, y las reacciones del sistema hormonal. Son los tres tipos de reacciones, ya lo platicamos la semana pasada.
Y dijimos y quedamos pues para empezar hoy a hablar de una emoción que es sumamente importante en este tiempo, que es precisamente la emoción y el sentimiento o la experiencia del arrepentimiento. Y platicamos, Padre, como nos platicaste también, acerca de que es precisamente lo que se nos pide en la Cuaresma, ¿no? Tener una experiencia de arrepentimiento. Me acuerdo que tú nos dijiste acerca que era la conversión, platicamos de aquella frase, una de las frases más comunes, por decirlo así, el pregón cuaresmal es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, esto habla de la importancia de la experiencia del arrepentimiento. Entonces, hoy vamos a hablar, a mí en lo particular me toca hablar acerca de la experiencia psíquica interna del arrepentimiento a nivel mental, o podemos decirlo también, la experiencia psíquica interna natural del arrepentimiento, que es una emoción, es una experiencia sumamente importante, mentalmente hablando, humanamente hablando incluso. Entonces, es algo verdaderamente importante. Los expertos dicen que la experiencia, hablando de la emoción y del sentimiento del arrepentimiento, es algo sumamente importante en el proceso de maduración humana. Es muy importante, es muy difícil que una persona que pretenda, que es a fin de cuentas la función principal de todo lo que hace nuestro cerebro, de todas las maravillas que hace el cerebro, la función principal es sobrevivir, se dice de alguna manera, o sea, ayudarnos a sobrevivir, pero de una manera y entrando en un proceso de maduración humana. Entonces los expertos dicen con claridad, es muy difícil, vamos a decir la palabra imposible, que una persona pueda entrar en un proceso serio de maduración humana sin tener la experiencia del arrepentimiento. Entonces es algo verdaderamente importante. Y esto de alguna manera, Padre, pues no explica, pero sí apoya la insistencia de parte de nuestra Iglesia de que entremos todos en esta experiencia del arrepentimiento. Insisto, es el pregón cuaresmal, ¿no? Arrepiéntete y cree. Es el pregón de la Cuaresma, que la Iglesia lo ha hecho hace literalmente, ya milenariamente. Fue la primera predicación cuando comenzó Juan el Bautista. Precisamente ese era su pregón, ¿no? Arrepiéntete y cree. Después Jesús toma este pregón, y así desde entonces, ya hace más de 2 milenios, que la Iglesia nos está pregonando, ¿no? Nos está invitando, arrepiéntete y cree. Esta experiencia es y se basa, ¿vale? Definitivamente, como toda la experiencia de fe, se basa en la naturaleza humana. Cristo toma, pues, es hombre verdadero y redime la naturaleza humana, redime al ser humano, a nosotros, hombres, personas y espíritus encarnados. Entonces, esta experiencia, toda la experiencia de fe, sin duda, Padre, pasa a través de nuestra naturaleza humana. Lo que no pasa a través de nuestra naturaleza humana no nos puede redimir de fondo, no nos puede redimir de fondo. Y no es que Dios no lo pueda hacer. Dice el Evangelio que Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham, ¿no? Cuando ellos presumían que nosotros somos hijos de Abraham, y así, de las piedras que puede hacer hijos de Abraham. Y no es que no pueda redimirnos si nosotros no queremos, pero Dios no actúa de esa manera. Dios respeta la naturaleza humana, y parte importantísima de nuestra naturaleza humana en esta experiencia de arrepentimiento es nuestro libre albedrío, es decir, nuestra propia decisión, es decir, yo quiero. Ya lo habíamos platicado en otros programas también, cuando la gente se le acercaba a Jesús y decía: Jesús, me puedes curar si quieres. Y Jesús le decía: tú quieres que te cure. O sea, yo sí quiero, pero tú quieres. O sea, es decir, el libre albedrío de la persona, ¿no? Entonces, esta es la dinámica, pues, ¿no? del arrepentimiento, que es donde las personas
libre y conscientemente deseamos tener esta experiencia del arrepentimiento. Entonces, sin duda, esta conversión que la Iglesia nos invita desde ya hace mucho tiempo pasa necesariamente a través de nuestra naturaleza humana, es decir, a través de nuestras decisiones, querer realmente hacerlo. Entonces, vamos a ver entonces, Padre, precisamente eso que es el arrepentimiento. Y sería interesante para ir enriqueciendo lo que tu servidor puede ir planteando, que podamos ir viendo desde el sentido de la experiencia sobrenatural, ¿no? Yo voy a hablar a partir de la experiencia psíquica interna, natural del arrepentimiento, todos sus procesos mentales, que es una cosa sumamente interesante, y conjuntamente podemos ir, tú podrías ir enriqueciendo, ¿no? Lo que equivale de alguna manera a estos procesos psíquicos internos naturales, ¿no? Sí, perfecto, Antonio. Ahorita que tú estabas diciendo esto, estaba yo pensando, pues bendito Dios que tenemos ese tiempo de conversión, o sea, caminamos en la fe. Tú hablabas de un proceso de maduración humana, ¿no? Que siempre hemos de buscar como personas. Pero fíjate qué interesante, por eso decía yo, qué bueno que tenemos en nuestro caminar en la fe siempre esta oportunidad, y que la Iglesia año con año que tú mencionas, ¿verdad? Se nos da esa oportunidad, se nos invita a esa oportunidad para tratar de lograr, ahora sí que, pues año tras año, esa maduración, ¿verdad?, humana que necesitamos, y que nos damos cuenta por nuestras, diríamos en términos coloquiales, espirituales, por nuestras debilidades, por nuestras miserias, por nuestros errores que cometemos, lograr tener esa experiencia de arrepentimiento para poder así crecer, como madurar, ¿no?, en el caminar de nuestra vida. Y claro que se conjuga con el aspecto espiritual, que pues también es tan importante considerar. Es correcto, Padre. Y sí, así es. Entonces vamos a comenzar a hablar del arrepentimiento como una experiencia psíquica interna natural, ¿no? Cuando hablamos de experiencia psíquica, ¿no?, yo alguna vez que he platicado, porque todas nuestras experiencias, todos nuestros procesos mentales son experiencias psíquicas, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez cuando decía, esta experiencia es psíquica. Alguna persona decía, bueno, eso psíquico es como las brujas o como los brujos, o no tiene nada que ver. Experiencia psíquica significa interna, ¿no?, de nuestro aparato psíquico cognitivo natural, que es el cerebro. Entonces, la conversión, el arrepentimiento, lo vamos a hablar como una experiencia psíquica interna, que ahí es realmente donde se da la experiencia del arrepentimiento, internamente, ¿no?, en nuestro interior. Por eso es una experiencia psíquica interna. Bien, yo lo primero que diría es el arrepentimiento como un proceso mental. Es una serie de procesos, ¿no?, es una serie de emociones, como vamos a ir viendo. Son varios procesos, un mínimo, y vamos a ver, vamos a tomar el camino corto, ¿no?, de todo lo que es el proceso del arrepentimiento, porque es muy extenso, pero lo vamos a ver en 3 pasos, ¿no?, así sintetizados. Entonces vamos a ver una serie de procesos, ¿no?, mentales, específicamente, que se van dando cuando la persona entra en esta experiencia psíquica interna de la emoción del arrepentimiento y del sentimiento del arrepentimiento, y a fin de cuentas la experiencia, ¿no? Emoción que se estabiliza de alguna manera, que se hace fuerte, que se mantiene, que se alimenta o retroalimenta en nuestro interior, se convierte en un sentimiento, ¿no? Y el sentimiento nos hace sentir, nos hace experimentar. Entonces, por eso se dice que el arrepentimiento es una experiencia interior psíquica, y eso es algo pues interesante. Entonces, podemos decir primero que el arrepentimiento es una serie de procesos y es una serie de emociones, ¿sí? Las vamos a ir mencionando brevemente, pero esto es, el arrepentimiento es un conjunto, podemos decir, de procesos mentales, vamos a mencionar, y es un conjunto de emociones que se dan. Entonces, por eso se habla del arrepentimiento como una experiencia compleja,
una experiencia que está compuesta por procesos mentales y por diferentes emociones. Bien, eso sería por una parte. Y esta experiencia compleja, complicada, es decir, complicada no porque sea así, no entendible, sino porque tiene muchos elementos, tiene varios procesos, tiene varias emociones que la comportan. Esta experiencia psíquica interna naturalmente lleva al cambio, al deseo de cambio. Esto es algo importante, ¿no? Esto ya se da de hecho y de antemano, una descripción general inicial. Y este cambio que comporta o que nos lleva a esta experiencia interna psíquica que es el arrepentimiento, la podemos decir en términos de psicología, en términos psicológicos, como redireccionar el pensamiento. Eso es sumamente interesante. O, como también se llama, reestructurar el pensamiento. O sea, el arrepentimiento, como experiencia psíquica interna natural, lleva a un deseo de cambio. Y deseo de cambio, en términos psicológicos, significa redireccionar el pensamiento o reestructurando el pensamiento. Es algo verdaderamente interesante. Entonces, con estas primeras palabras que hemos platicado, pues que les he conversado de lo que es el arrepentimiento, nos damos cuenta que es una experiencia verdaderamente importante, ¿no? Es verdaderamente importante poder entrar y tener y experimentar lo que es la emoción, el sentimiento y la experiencia del arrepentimiento. Muy bien, una primera parte, podemos decir que vamos a hablar de tres momentos, por decirlo así, del arrepentimiento. Y una primera parte es cuando la persona, padre, se da cuenta que cometió un error. Cuando te das cuenta que cometiste un error, ¿sí? Ese es el primer paso, por decirlo así, de la experiencia psíquica interna del arrepentimiento. Te das cuenta que cometiste un error, ¿sí? Esto es algo sumamente importante. Podemos decir que ahí comienza esta experiencia psíquica interna, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues hay muchas situaciones que nos pueden decir. Por una parte, puede ser que uno mismo se dé cuenta, sea por la misma experiencia, por el mismo conocimiento que tenemos, como decimos coloquialmente, no nos estamos chupando el dedo, y sabemos cuando hemos cometido un error, ¿no? Que puede ser un pensamiento, puede ser una palabra, puede ser una acción o puede ser una omisión. Y nos damos cuenta que hay algo ahí que no es bueno, ¿no? Y al decir bueno no estoy hablando solamente desde el aspecto moral o ético, que también obviamente lo incluye, sino que nos damos cuenta que ese pensamiento, esa emoción, esa relación, esa acción o esa omisión, en lugar de acercarnos a las personas, nos aleja. ¿Sí? Eso es algo sumamente importante, es una experiencia humana. ¿Sí? Cuando yo cometo un error, ese error a mí, en lugar de acercarme a la gente, acercarme a las personas, me aleja. Ese error, en lugar de adaptarme a la realidad que estoy viviendo, me desadapta. Esto es real. Y aquí ya no entra, aunque lo comporta de alguna manera, pero no estamos hablando de decir, es que eso dice la iglesia, eso que dice Dios. No, es la mente humana, es la conducta humana. Cuando una persona comete un error, cuando yo cometo un error, ¿sí? Aún antes de darme cuenta, cuando simplemente cometo un error de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, ese error, en lugar de acercarme, me aleja de los demás. En lugar de adaptarme a la realidad, me desadapta de la realidad que me está rodeando. Y eso, naturalmente, va a generarme un malestar interior, sin duda. Y acuérdense que los malestares interiores, cuando son muy constantes y muy intensos, y muy recurrentes y muy intensos, como dice Santiago Ramón Cajal, un gran neurólogo español del principio del siglo XX, premio Nobel por todas sus aportaciones, que decía, esos malestares que tú no los resuelves, tu cerebro los va a convertir en enfermedades. Te va a empezar a doler la
cabeza, te va a empezar a doler el colon, te va a empezar a doler la espalda, te va a empezar a doler todo. Muchas veces, y eso cada quien tiene que ver, esos dolores que tenemos son emociones mal gestionadas, son malestares emocionales que no sabemos darle solución o no los manejamos adecuadamente. Eso es real. Entonces, aún antes de darme cuenta que cometí un error, ese error me desadapta, ese error me aleja de las personas y me causa, sin excepción, un malestar interno, ¿no? Eso sería, pues, en la primera parte de lo que es. Estaremos hablando de un malestar, o sea, una enfermedad, un síntoma corporal. Un malestar, primero que nada, padre, emocional, es decir, me siento mal, ¿sí? Me siento incómodo, me siento molesto, me siento triste, no sé qué me pasa, o sea, es un malestar, ese error me provoca un malestar interior, emocional. Ese malestar, generalmente cuando sigue siendo recurrente, es decir, cuando permanece dentro de mí, no resuelvo el origen o la causa de ese malestar, que es ese error que cometí, se va a volver más recurrente, es decir, va a estar cada vez más presente dentro de mí, en mi mente, por decirlo así, y sin duda se va a hacer más intenso, ¿sí? Que recuerda que son los dos parámetros que tenemos para medir todo lo que son las emociones: la recurrencia y la intensidad, ¿no? Cuando hay algo que es muy recurrente, ahí me está prendiendo una luz amarilla, otra vez roja, vamos a usar la recurrencia. Y cuando es muy intensa esa emoción presente, también significa que ahí hay algo que tengo que revisar. Entonces, eso es lo primero. Entonces, es un malestar interior que, como citando a Ramón y Cajal, que acabamos de decir ahorita, si yo no lo resuelvo, dice, los malestares que tú no buscas la solución, no encuentras la solución, no le das solución, como diríamos hoy, no gestionamos adecuadamente esa emoción, mi cerebro lo convierte en enfermedad. Eso es totalmente cierto, ¿no? Entonces, ese sería un primer momento cuando nosotros nos damos cuenta que nos equivocamos. ¿Qué ocurre en nuestro aparato psíquico? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando nos damos cuenta que cometimos un error? Por una parte, puede ser que simplemente nosotros, como hicieron los dice el Evangelio del Comisión del Buen Samaritano, ven que hay una persona que está en algo que hay que hacer y dice, no, pues no tengo tiempo, ya me voy, ¿no? Algo así podemos hacer, decir, bueno, no me interesa y yo sí pretendo seguir adelante como si nada hubiera pasado. Es decir, hago caso omiso de cualquier situación de que haya yo cometido un error. Aquí hay algo que es muy interesante, que existe, real y humanamente, existe vamos a llamarle un mecanismo que tiene nuestro cerebro, que es lo que llamamos la conciencia, ¿no? Ahí la conciencia de decirnos que esto está bien, esto no está bien, ¿no? O esto es bueno y esto es mejor, ¿no? O esto es malo, pero esto es peor. Entonces, es un mecanismo que tenemos, natural, que tenemos los seres humanos, ¿sí? Que sin duda se ve enriquecido y profundizado con lo que nuestra fe nos llama la conciencia moral, ¿no? Y como dicen, es un espacio íntimo donde Dios está presente, nos va indicando, nos va diciendo una y otra vez. ¿Qué es lo que ocurre con este proceso, con este mecanismo natural, cuando no le hago caso? Que se va bajando y se va acallando o silenciando, ¿no? Entonces llega un momento que ya estoy tan acostumbrado a cometer errores y no hacerle caso a ellos, que este mecanismo natural de donde me dice Antonio, esto no está bien, ¿no? Se va callando, se va silenciando en mi interior. Y llega un momento entonces que Antonio puede estar cometiendo el mismo error 10 veces al día durante muchos años, y esa conciencia, es decir, ese mecanismo natural que me avisa que eso no está bien, se va silenciando, o sea, y yo mismo lo voy silenciando. Eso es real, ¿no? O sea, no es que se vaya, no es que esté fallando, ¿no?
está fallando ahí, yo no me tengo la culpa, está fallando en mi mecanismo, ¿no?, de conciencia, ¿no? Yo lo estoy acallando con mis omisiones, ¿no? Les hago caso omiso, no escucho, no pretendo no escuchar, no quiero o no me conviene escuchar, ¿no? Entonces, eso va cayendo. Bien, eso es lo que puede pasar por una parte, pero si yo me doy cuenta que eso no está mal y reconozco pues que no está bien eso que hice, que es un error, que me desadapta y que me aleja de las personas y que provoca un malestar interior, entonces se activan, por decirlo así, dos procesos mentales sumamente importantes en la experiencia interna o psíquica del arrepentimiento. El primer proceso mental que se activa cuando yo le hago caso a ese mecanismo que me dice que esto no está bien, Antonio, y el primer proceso mental que se activa es la de la comprensión. Yo empiezo a comprender que eso que hice no es correcto. Entonces, mi cerebro activa un proceso mental que se llama comprensión y empiezo a analizar esa situación, ese error que cometí y me empiezo a dar cuenta que realmente no fue adecuada esa acción. No fue adecuada ese silencio, no fue adecuado ese gesto, no fue adecuada esa acción, no fue adecuado, etc. De cualquier manera que yo haya cometido el error. Y entonces se activa otro proceso mental, que es el de la interpretación. Entonces, comprendo que esto no está bien y hay otro proceso mental totalmente natural que me ayuda a darle sentido y valor a eso que estoy haciendo, la interpretación. Interpreto y la interpretación me hace darme cuenta de que eso que hice es importante, que fue una falta grave, un error grave, complicado y que realmente hay algo que tengo que hacer al respecto. Entonces son dos procesos mentales que cuando la persona se da cuenta, como decimos comúnmente, cuando caes en la cuenta que cometiste un error, hay dos procesos mentales que se activan. La comprensión, para analizar y darte cuenta de ese error, de falla que cometiste, y la interpretación para darle valor a ese error. Un valor que realmente te das cuenta que eso es grave, ¿no? O en algún momento de decir, bueno, pues es un error, pero no fue tan grave. Ahí entra el punto de la interpretación, ¿no? Y ahí entra un punto muy interesante también de cómo interpretamos, ¿no? Para interpretar, nosotros sabemos que hay una serie de parámetros objetivos, no creados a mi conveniencia, sino hay parámetros objetivos. Por ejemplo, hay principios éticos, hay valores fundamentales, valores perennes, valores que son válidos en cualquier cultura y en cualquier tiempo. ¿Sí? Es verdad que hay ciertos valores, hay ciertas acciones morales que son válidas en una cultura, que no son válidas en otra, sin duda. Pero hay ciertos valores morales que son realmente objetivos y universales. No importa que vivas en África o que vivas en Yucatán, no importa que seas del siglo II o que seas del siglo XXI, sino que hay ciertos valores morales que son válidos para todo tiempo y para toda cultura o para toda persona, ¿no? ¿Había algo ya? Sí, Cintia nos ha hecho llegar, gracias Cintia, eres muy amable. Algo que nos han escrito por ahí los hermanos y hermanas que nos están siguiendo en nuestro programa. Bueno, Maritza Belet dice gracias por esta noche que nos regala y bendición, psicólogo Antonio y Padre Cristian. Muchas gracias, Maritza Belet. También dice ella, el malestar del error depende cuán grande es porque se puede resolver. Busca ayuda del médico, tener fe en Dios, que todo se puede. Gracias, dice ella. Es correcto, es totalmente cierto. Así es. Gracias, Maritza. Es correcto. Bien, muy bien. Entonces, esta es como la primera parte de esta experiencia interna psíquica, que es el arrepentimiento, cuando la persona cae en la cuenta que cometió un error, ¿no? Y ocurre, pues, se activan estos dos procesos mentales, que son la comprensión y la interpretación.
La interpretación nos conecta con la segunda fase, por decirlo así, de esta experiencia psíquica interna, que es el arrepentimiento, y la interpretación que nosotros le damos a lo que pasó, a lo que ocurrió, a lo que hice o a lo que dejé de hacer, me conecta con la siguiente fase. La siguiente fase está caracterizada por una emoción diferente al arrepentimiento. Es la emoción de la vergüenza. Nos sentimos avergonzados, ¿no? O apenados, ¿no? Nos sentimos apenados, avergonzados. Este es un parámetro muy interesante que sin duda habla muy bien de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros cometemos algo, que nos damos cuenta que cometimos un error y nuestra interpretación se va por la línea de que es algo verdaderamente grave, que es penoso, que es algo que hice daño a las personas, hice daño a mí mismo, hice daño a los demás. Esto es cosa muy interesante de los errores que cometemos. Podemos decir que no existe un error que yo cometa que no me haga daño a mí mismo y a los demás, ¿no? O sea, los errores o las equivocaciones, o podríamos poner en otro parámetro, en otro nivel, las acciones humanas se revierten a uno mismo y llegan también a los demás. Entonces, los errores no son excepción, ¿no? Cuando cometemos un error, me daño yo y daño a las demás personas. Entonces, aquí entra pues todo el juego de la interpretación, que como decíamos, hay cosas muy interesantes que habría que hablar con más detalle cuando yo interpreto, pero vamos a quedarnos con el punto de que yo interpreto ese error como grave, ¿no? Algo realmente que es grave, algo que me doy cuenta por la interpretación, el proceso mental de la interpretación me doy cuenta de que es una cosa grave lo que realmente realicé, lo que hice, el error que cometí. Entonces entra otra emoción y esa segunda fase, insisto, está caracterizada por la emoción de la vergüenza. Nos sentimos avergonzados, ¿eh? Y acá hay una cosa que es muy interesante, para que fíjense ahí también en casa. Esa emoción de la vergüenza, ¿sí?, está fisiológicamente provocada por la misma sustancia hormonal que provoca el sentimiento de seguridad y el sentimiento, por ejemplo, de arrojo, de valor, ¿no?, de valentía, por decirlo así. El sentimiento de la vergüenza, la emoción de la vergüenza o el sentimiento de la vergüenza está fisiológicamente provocada por la misma sustancia, y la sustancia se llama adrenalina. O sea, cuando nosotros nos avergonzamos, cuando yo me doy cuenta que doy la interpretación adecuada y correcta al error que cometí y siento y aparece la emoción de la vergüenza, esa vergüenza aparece porque la adrenalina, es decir, que son las reacciones autonómicas y reacciones hormonales, genera en mi cuerpo la adrenalina y me avergüenzo cuando me doy cuenta de lo que cometí, ¿no? Y lo interesante es, repito, que esa emoción de la vergüenza está provocada por la misma sustancia que me puede provocar exactamente el efecto contrario, el efecto del valor, el efecto de sentirme bien, el efecto la emoción de sentirme valiente y capaz de poder hacer lo que sea que tenga que hacer. Sumamente interesante, es la misma sustancia, esto así es. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo siento vergüenza, experimento vergüenza, la adrenalina que produce mi sistema endocrino, que produce adrenalina en ese momento, interpreto este error como grave y me avergüenzo, la diferencia está en la interpretación, como decía hace un momentito, que la interpretación me conecta con esta segunda fase del arrepentimiento. La vergüenza, sin duda, es cuando yo interpreto a la baja lo que estoy experimentando. Cuando yo interpreto a la baja, entonces me siento avergonzado, me siento penado, me siento incluso triste. La vergüenza se relaciona con la tristeza, ¿no? La vergüenza se relaciona con el hecho de querer separarte, de querer alejarte, de querer esconderte, ¿no? Entonces, cuando yo interpreto, es cuando la adrenalina que me hace sentir vergüenza. ¿Por qué siento vergüenza? Porque estoy interpretando lo que pasó a la baja, que es importante hacerlo de esa manera en un momento dado.
Pero es importante saber que tú puedes en un momento dado también, debes en un momento dado, interpretar a la alta para que te sientas capaz de poder salir de ese error. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando nos salimos del error, cuando nos quedamos con la interpretación a la baja y cuando nos quedamos con la vergüenza. Y de alguna manera muy coloquial, si quieres, decimos cuando nos victimizamos, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que cometo un error y en lugar de decir, bueno, que me apena porque esto es algo, me doy cuenta que es grave, que es delicado, que hace daño a alguien o a mucha gente, si yo me quedo con eso, voy a sentirme avergonzado y en un momento dado voy a empezar a hacer una serie de procesos mentales para tratar de justificar lo que hice. Y entonces ya, sí, yo lo hice, pero lo hice porque él me dijo, o lo hice porque ella me dijo, o lo hice porque estaba la situación así y no tenía otra cosa. Date cuenta, o sea, date cuenta que era realmente. Entonces empezamos a tratar de justificar porque nos quedamos interpretando a la baja con la fuerza de la adrenalina. Sabemos nosotros que la adrenalina es poderosísima, es muy, muy fuerte, es muy poderosa la acción y la reacción del cuerpo humano y de la mente y del cuerpo humano. Con la adrenalina podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? Pero también podemos hacer cosas verdaderamente trágicas, ¿no? Y las tragedias comienzan cuando empiezo a justificar mis errores, cuando empiezo a justificar mis errores, cuando empiezo a justificar mis faltas, cuando empiezo a justificar y echarle la culpa a los demás de mis propios errores, es el primer paso para la tragedia. Sin duda, eso me va a llevar va a ser cada vez peor. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta de esto es empezar a interpretar al arte, decir, ok, eso fue mi error, lo acepto, pero yo voy a salir de esto, ¿no? Entonces, esto es algo verdaderamente interesante porque empezamos ya empieza a transformarse por la misma conciencia e interpretación que le estamos dando. La adrenalina comienza a funcionar de otra forma, por decirlo de alguna manera, y empezamos a sentirnos seguros de nosotros mismos, no para justificar nuestro error, sino para corregirlo. Esto es algo totalmente natural, eso ocurre realmente en nuestros procesos mentales, ¿sí? Entonces, cuando hay dos procesos mentales, cuando nosotros nos damos cuenta de que cometimos un error y nos sentimos apenados, ¿no? Que es algo importante, o sea, es muy, muy importante sentirse apenados, darte cuenta que lo que hiciste no es correcto, que con eso te lesionas tú y lesionas a los demás también, sobre todo a la gente que está más cerca de ti, que es lo que normalmente ocurre. Entonces, hay un proceso que se activa con esta emoción, pues, de la vergüenza, que es la atención o los procesos atencionales. Es decir, nuestro cerebro empieza a fijarse de manera muy específica en lo que cometimos, ¿no? Basado en la interpretación que dimos. Y nos empezamos a dar cuenta que entonces, es cierto, fue grave, pero podemos corregirlo. O sea, hay manera de poder salir adelante, ¿no? Los procesos mentales atencionales nos van llevando, pues, en este sentido. Entonces, esos procesos atencionales nos van ayudando a darnos cuenta que, aunque realmente nos damos cuenta que cometimos un error, y vamos a suponer que sea grave, pero podemos nosotros hacer algo para poder salir, ya no buscando justificaciones, sino buscando soluciones a la situación. Y en este proceso hay una emoción que surge, que es sumamente interesante, que es una emoción de la aversión o rechazo al error. Este proceso atencional nos va a ayudar a darnos cuenta que eso que hicimos es verdaderamente malo. Y nos va a ayudar a entender con los dos procesos que ya están activos anteriormente, que es el de la comprensión y el que vamos analizando, ¿no? las cosas, y nos vamos dando cuenta que esto es realmente grave y que eso va generando, estos procesos atencionales generan una emoción de rechazo a lo que hicimos, ¿no? Entonces ya no queremos eso. Es una emoción, es otra emoción. Muy bien, si decíamos entonces que este segunda fase de la experiencia psíquica interna de arrepentimiento, que es cuando nosotros
sentimos vergüenza, cuando entonces se activa, es el poder darnos cuenta que realmente son los procesos atencionales, la atención o los procesos atencionales que se va fijando el cerebro, se va fijando en esa interpretación que hicimos en la fase anterior y nos damos cuenta de que es realmente grave, con los procesos atencionales damos cuenta que eso es verdaderamente grave y surge entonces la emoción que surge en esta segunda fase es la emoción de la aversión o del rechazo, ¿sí? Y rechazamos eso por malo, es una equivocación, es un error que yo ya no quiero hacer. Y esto nos conecta entonces con la tercera fase, decíamos que es el deseo de cambio, la experiencia interna de la psíquica del arrepentimiento tiene su tercera fase, que es el deseo del cambio, es decir, el arrepentimiento nos tiene que llevar a desear cambiar, ¿no? Y en ese deseo del cambio es con esa aversión que sentimos en la segunda fase, el deseo del cambio, que es la tercera fase, nos ayuda a alejarnos del error, ¿sí? Eso es por una parte, es una parte muy importante en esta tercera fase, el deseo de alejarnos del error, ¿no? No quiero seguir cometiendo estos errores, ¿no? Busco la forma, todo lo que sea importante y necesario para poder evitar en adelante ese error que cometí, ¿no? Entonces, nos lleva primero a un deseo de alejarnos del error. Pero el deseo de alejarse del error, que a fin de cuentas podríamos sintetizarlo en evitar el error, que es muy importante, el deseo de evitar los errores, no es suficiente en esta experiencia psíquica interna del arrepentimiento. Ahí estamos otra vez. Regresamos nuevamente, sí, estamos en algunas fallas Un brinco nada. técnicas de internet, pero pues esperamos que no se repita más. Gracias. Bien, entonces, en la tercera fase, que es el deseo de cambio, está por una parte el deseo de alejarnos del error, que es sumamente importante. Sin embargo, la experiencia psíquica interna del arrepentimiento no termina en el deseo de alejarse del error o en el deseo de evitar el error en adelante. Es importante, importantísimo, es un peldaño, por decirlo así, para seguir subiendo, pero el último peldaño o el punto que hace y cierra la experiencia psíquica interna del arrepentimiento es cuando nos empeñamos en buscar la verdad. Hay que buscar la verdad, o sea, lo que deseo es, no solamente deseo evitar el error, importantísimo, sino deseo encontrar la verdad, buscar y encontrar la verdad. Y eso es lo que cierra la experiencia psíquica interna del arrepentimiento, buscar la verdad. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta experiencia psíquica interna del arrepentimiento? A buscar la verdad y encontrar la verdad y poder comprometernos pues con la verdad. Y entra entonces el proceso mental fundamental para poder buscar y encontrar la verdad, se llama aprendizaje. Es uno de los procesos mentales más importantes del ser humano, el aprendizaje. Y en el aprendizaje es donde empezamos a conocer, ¿sí? Conocemos valores, nos encontramos, nos topamos, por decirlo así. Este proceso mental del aprendizaje nos hace toparnos con valores, a veces diferentes a los que tenía la persona, a veces nuevos que no conocíamos, o a veces es recordar valores que teníamos antes y retomarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, como el primer paso del aprendizaje nos hace conocer valores o reconocer valores, ¿no? Y sin duda esta es una segunda parte importante del proceso del aprendizaje, después de que el aprendizaje, el proceso mental nos hace toparnos con valores, conocer o reconocer valores, nos hace adoptar con firmeza esos valores, ¿sí? Ese es un punto importantísimo en el proceso interno, en la experiencia interna psíquica del arrepentimiento, cuando el aprendizaje nos lleva no solamente a conocer o reconocer valores que conocíamos antes, que habíamos abandonado, sino nos hace adoptarlos o readoptarlos de nuevo con firmeza, con convicción, ¿sí? Como es
como logra pues, el verdadero proceso mental del aprendizaje. Y un tercer espacio, momento de este proceso mental que hace del aprendizaje, es que esos valores con los que me hizo toparme, un proceso mental de aprendizaje, esos valores que yo conocí porque no conocía, o reconocí porque yo ya había abandonado, y que adopté con firmeza, con seguridad, ¿sí? Esos valores comienzan entonces a convertirse, ¿sí? Comienzan a convertirse en conductas. Es algo sumamente importante, se empiezan a convertir en conductas. Y recuerda que las conductas pueden ser verbales o no verbales, palabras o gestos, o puede ser la conducta comportamental, o sea, que son acciones. ¿Qué significa entonces? Que este proceso de aprendizaje, que es el último proceso mental que se activa en esta experiencia interna, psíquica interna del arrepentimiento, nos lleva a transformar a la persona. Transforma sus palabras, transforma sus pensamientos, transforma sus conductas. Esta es una verdadera experiencia psíquica interna del arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, no solamente se trata de sentirnos mal porque cometimos algún error. Si nos quedamos allí, ahí nos quedaremos y nos iremos cada vez más abajo, ¿no? La experiencia psíquica interna del arrepentimiento nos debe llevar hasta esta última fase, ¿no? Donde se activa el proceso mental del aprendizaje, que nos reconoce, que nos hace conocer valores, adoptarlos e irlos transformando en conductas verbales, no verbales, es decir, nuestra manera de hablar cambia cuando la persona se arrepiente, o comportamentales, es decir, nuestro comportamiento cambia. ¿Cómo lo ves, Juan? Pues mira, antes de mencionar eso que tú estás diciendo, mencionar que nos manda saludos Ivonne Coromoto, María de los Ángeles Orquín. Muchos saludos, queridas hermanas, Dios las siga bendiciendo. Bien, fíjate, ahorita que estabas tú hablando, Antonio, viene a mi mente, bueno, a mi recuerdo, un pasaje bíblico que hay mucho ciertamente en la Sagrada Escritura, donde se puede percibir el arrepentimiento en casos concretos de la Sagrada Escritura. En los Evangelios, por ejemplo, encontramos varias citas bíblicas donde es Jesús quien invita al arrepentimiento, ¿verdad? Correcto. Donde Jesús con su enseñanza insiste, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 2, hay una frase muy interesante de Jesús, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, decía Jesús. Invitaba al arrepentimiento. Por ejemplo, también en Lucas 17 hay una frase, una enseñanza de Jesús muy hermosa que decía Jesús, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día, 7 veces vuelve arrepentido, diciendo no lo vuelvo a hacer más, perdona, Jesús. En varios momentos es cuando Jesús invita al arrepentimiento. Es cierto. Pero fíjate, Antonio, que hay un pasaje bíblico que ahorita que tú estabas diciendo, hablando de estos 4 aspectos, cuando se comete el error, bueno, que es parte de ese proceso de la emoción del arrepentimiento, cuando hablabas tú de vergüenza, cuando se siente esa pena por lo que se ha cometido, el tercer aspecto que tú decías, el deseo de cambio, el cuarto aspecto que tú decías, aprendizaje, ¿verdad? Y que el conocimiento y el adoptar con firmeza los valores que se van recibiendo y que al final la persona se transforma. Hay un pasaje muy interesante que a mí me llama la atención, es el pasaje de Zaqueo. Bueno. ¿Por qué?
Si tú me permites, voy a leer. Claro, Zaqueo es uno de los personajes bíblicos que se consideraban un pecador público. Es cierto. Y él mismo en lo que va a decir, y que sobre todo San Lucas nos presenta, hablamos, ahorita que tú decías, recordaba yo este pasaje. El pasaje bíblico dice, entró en Jericó y atravesó la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico, o sea, pecador público. Exacto. Pecador público, que inclusive la gente lo consideraban como un enemigo. Intentaba ver quién era Jesús, y nos va diciendo las características físicas de Zaqueo, pero a causa del gentío no lo conseguía, porque era bajo de estatura, chaparrito, ¿verdad? Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Hasta ese momento sintió curiosidad con Jesús, lo ve y Jesús le dice: voy a estar en tu casa. Y sigue el texto. Pero Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor, uno de los puntos que tú dices, deseo de cambio, vergüenza, deseo de cambio, y transforma a la persona. O sea, cuando se encuentra con Jesús, aunque no dice el texto bíblico que se arrepienta, pero sin embargo hay un reconocer su error, porque se encuentra con Jesús, Él que es la verdad, Él que es Jesús. Bajó rápidamente y lo recibió contento. Al verlo murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Y Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Exacto. Y Zaqueo necesitaba arrepentirse, se arrepintió, porque según los exegetas, Zaqueo era uno de los personajes que era un pecador que lastimaba a su prójimo, ¿no? Y que era injusto. Entonces, muy interesante porque el último punto que tú dices, transforma la persona. Todo el proceso ahí, es cierto, padre, es excelente. Se ve por una parte la experiencia psíquica interna humana, natural, cuando dice allá, Zaqueo era de baja estatura y busca, se sube a un árbol, ¿no? O sea, él humanamente busca la forma de poder llegar y encontrar la verdad. A fin de cuentas es la finalidad fundamental de esta experiencia psíquica interna, que se llama arrepentimiento, encontrar la verdad. Él humanamente hace algo, no se quedó sentado nada más, no chaparro, pues entonces que vengan, no, él dice, se subió a un árbol, o sea, él pone los medios humanos para poder. Y a fin de cuentas, pues encuentra la verdad de las verdades, ¿no? Como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él encuentra eso. Entonces, ahí se ve de alguna manera el proceso natural de la experiencia psíquica interna del arrepentimiento y se ve el proceso interno sobrenatural del arrepentimiento, ¿no? Cuando Jesús le dice, ha llegado la salvación a esta casa. O sea, realmente es algo sumamente interesante, ¿no? O sea, el proceso psíquico natural del arrepentimiento interno nos lleva a encontrar la verdad, ¿no? El proceso sobrenatural nos lleva a encontrar la verdad de las verdades, ¿no? Que es realmente Jesús, que es a fin de cuentas a quien tenemos que llegar y acercarnos cada vez más o seguir más de cerca en este tiempo de manera especial de la Cuaresma. Efectivamente, ¿verdad? Y claro que encontramos varios textos bíblicos, ¿verdad? Yo también pensaba, por ejemplo, en
en aquel texto bíblico de Lucas en el capítulo 7, versículo 36, cuando Jesús, permíteme, cuando Jesús va a perdonar a aquella mujer considerada también pecadora. Sí, maravilloso pasaje. Un fariseo lo invitó a comer. Jesús entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto una mujer pecadora pública, enterada de que estaba a la mesa en la casa del fariseo, acudió con un frasco de perfume de mirra, se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas, la emoción expresada en las lágrimas, y a secárselos con el cabello. Le besaba los pies y se los ungía con la mirra. Al verlo, el fariseo que lo había invitado pensó: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando una pecadora. Y me quiero brincar a la parte donde Jesús habla con esta mujer, después de que expresa, diríamos, con sus lágrimas su arrepentimiento, ¿verdad? Jesús le va a decir, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los invitados empezaron a decirse entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero este texto bíblico, que es precioso también, de Lucas, de la mujer pecadora, nos habla, aunque no utiliza tal cual, no se dice la palabra arrepentimiento, pero encontramos precisamente ese proceso. Indicadores claros. Correcto. Del arrepentimiento, sin duda. De ese arrepentimiento, que al fin de cuentas, como dicen los exegetas o estudiosos de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Estos personajes y tantos personajes que se encontraron con Jesús siempre iban en búsqueda de la verdad. Ante su vida de pecado, ante su vida donde se lastimaban, donde ofendían a Dios, donde ofendían al prójimo, se encuentran con Jesús, hablando de ese aspecto sobrenatural que tú también mencionabas, pues con Jesús, ¿verdad? Para lograr encontrar la verdad. Es correcto. Sí, yo creo que, en todos estos casos, Padre, que estás mencionando de la Biblia, y en muchísimos, porque la Biblia, el tema del arrepentimiento es un tema neural, es un tema fundamental de nuestra fe, ¿no? Y yo creo que en todos estos, si hacemos un análisis, ¿no? Con detalle, por decirlo así, de cada uno de los pasajes bíblicos donde Jesús perdona los pecados y las personas se arrepienten, cambian, se transforman, en todas estas personas, en la mujer pecadora, en Zaqueo, en todas las personas que podamos sacar de los pasajes bíblicos concretos que veamos, sin duda, Padre, este proceso de la experiencia psíquica interna natural se tuvo que dar. Las personas pasaron por estas tres fases del arrepentimiento en su proceso como interno psíquico natural. Si no se da, no puede darse. O sea, y como lo dijimos al principio, Jesús no puede a lo mejor hacerte que saltes las tres fases del arrepentimiento como proceso psíquico interno. Por supuesto que lo puede hacer, pero no lo hace, no lo va a hacer. Tenemos que pasar humanamente por estas tres fases del proceso de la experiencia psíquica interna del arrepentimiento. Tenemos que pasar por eso. Y cuando pasamos por eso, entonces, al final, como pasó con Zaqueo, como pasó con la mujer pecadora, como pasó con todos los casos, nos topamos entonces con la verdad de las verdades, ¿no? Que es Jesús. Es realmente sumamente interesante. Tenemos que pasar este proceso. Es complicado. Y esto, me parece que lo más complicado de esto, Padre, es que nosotros tenemos que querer cambiar. Nosotros tenemos que querer dejar nuestra vida de pecado. Chicos, grandes, medianos, lo que sea, pero tienes que querer hacerlo. Conscientemente tienes que tomar la decisión de ir entonces por la verdad de las verdades, que es, sobrenaturalmente hablando, es Jesús, sin duda. Muy bien, psicólogo. Pues no sé si hubiese algo más que... Es todo. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver los indicadores, Padre. Hay una gran cantidad de indicadores que nos van indicando
que la persona está en un proceso serio de arrepentimiento. Sí. ¿No? Vamos a hablar de eso. Ahorita que estábamos, que tú estabas hablando, yo estaba reflexionando en algo. Si estamos diciendo que en ese proceso de arrepentimiento o angustia, esa vivencia del arrepentimiento, hay un momento donde se siente ese malestar, ese reconocimiento por haber cometido un error, ¿no? El error. Yo pensaba, Antonio, ¿dónde quedan aquellas personas que cometen errores terribles? Por ejemplo, pensaba, en nuestro México hay tanta violencia, que hablábamos de narcotráfico, todo este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que llega a cometer una aberración tan terrible como es asesinar e inclusive meter en ácido el cuerpo de la persona, descuartizar. Sí, es increíble. Se sorprende uno. ¿Entrarán, llegarán, lograrán a vivir, a sentir un arrepentimiento? Ojalá que sí. Es correcto. Ojalá que sí. Pero es así, y es gente que pues en un momento dado muchos de ellos mueren, como se dice, en batalla, sin tiempo en un momento dado. De repente sí nos ponemos tiempo, porque tiempo, siempre tenemos tiempo para plantearnos o replantearnos en cada una de las decisiones. Y pues, ¿qué va a pasar con ellos? No lo sabemos realmente, ¿no? Como le digo a mi esposa y a mucha gente, gracias a Dios no nos va a tocar a nosotros juzgar a nadie, ¿no? Es Dios el que va a juzgar y es el que no se equivoca. Y es Dios, o sea, los va a juzgar de manera acertada. Así es, Antonio. Muy bien, pues agradecerte. De nada, Padre, mucho gusto. Gracias ahí en casa por escucharnos y vernos. Sí, le agradecemos a los que han seguido esa transmisión. Gracias también a Cintia, ¿verdad? Que es nuestra gran técnica aquí en nuestro programa. Agradecerles también a ustedes y pues que el Señor los siga bendiciendo, sigamos caminando en este tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo de gracia que el Señor nos permite. Bien, vamos a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por todos tus beneficios que nos das día con día en nuestra vida. Concédenos tu bendición, tu presencia, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie para que quede la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buenas noches. Buenas noches, Cintia. Antonio, buenas noches, Cintia.